Que Dios los bendiga. Estamos nuevamente aquí en Radio Remanente, a orillas del Capernaum. Prácticamente estamos con un personaje bastante importante también. En el inicio del Nuevo Testamento le escribió un libro bastante importante, el cual, bueno, voy a permitir que en esta hora pueda presentarse también nuestro Bueno, mi nombre es muy fácil de pronunciar, ¿no? Mateo. Y bueno, yo escribí uno de los primeros evangelios del Nuevo Testamento. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Mateo, ¿cuál fue tu experiencia? Ese es tu verdadero nombre, ¿no es cierto? No, bueno, en el evangelio de Marcos a mí me menciona, Marcos me menciona como Leví. Leví. Quizás tendría que ver con las 12 tribus de Israel, Leví. Y actualmente, aunque tú no creas, hay un apellido Leví en Israel. Excelente. Bueno, ahondando un poquito más en tu vida profesional, ¿cuál es la actividad que tú desempeñas actualmente? A ver, podríamos hablar de un trabajador de impuestos internos en la actualidad, que no es bienvenido no lo cae a nadie que pagar impuestos. Lo que le gusta a la gente de nuestro país es más bien evadir impuestos. Y ese era mi trabajo. ¿Qué eras recaudador de impuestos? Yo trabajaba para el Imperio Romano, para el César. Y pues a muchos no les he caído bien y los voy a caer bien. Pocas palabras, eres contador. Yéndonos a lo empírico. Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Cómo conociste a Jesús? Bueno, yo vengo de una tradición muy judía, porque para escribir este libro, pues tenía que saber la Torá y algunos libros del Antiguo Testamento, el Tanaj, porque en mis libros yo menciono a Jesús, pero como el Mesías, menciono la misma genealogía del Señor Jesucristo. Y hay palabras claves como tú vas a poder analizar, por ejemplo, dice el hijo de David. Entonces hay mucha semejanza, acercamiento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Excelente. Este libro que estás terminando ya de escribirlo, ¿qué es lo que apuntas a mostrarnos en ello así tácitamente? Bueno, el tema principal siempre va a ser Jesús. Ya sean mis otros colegas que escribieron, pero aquí lo que interesa es que este evangelio está hecho a la estatura y a la medida para el pueblo judío. Para el pueblo judío. Entonces, tu libro va específicamente dirigido a los judíos. Claro, porque mi pueblo esperaba un Mesías. Y como ya, si tú te vas a Isaías, ya se menciona la llegada del Mesías, que dice que una virgen concebirá, dará luz, uno que va a libertar nuestra nación. Porque imagínate, estamos viviendo bajo la opresión de pueblos humanos. Excelente. Bueno, amigos, aquí con ustedes estuvo Mateo. Vámonos a una pequeña pausa y enseguida retornamos. También tengo otro panelista a quien vamos a estar entrevistando. Un gusto. ¿Y cuál fue tu experiencia con Jesús? ¿Qué nos puedes decir? Yo no soy un testigo ocular de Jesús. Yo conozco a Jesús a través de la predicación de Pablo o los demás apóstoles. No fui yo un apóstol ni un discípulo cercano a Jesús. Muy bien. Bueno, ¿qué les puedes decir a la audiencia que nos está escuchando ahí? Tal vez aquel consejo que también han recibido de algunos otros para poder seguir a Jesús. Bueno, puedo decirles lo que menciono en el evangelio que escribí, que Jesús es el hombre perfecto, es el Hijo del Hombre que mencionó Daniel en el Antiguo Testamento, hecho carne, y Él es el Salvador del mundo, es el perdonador de nuestros pecados. Excelente, me parece muy bien. Un gusto haber tenido también con nosotros al doctor Lucas, pero esto no termina aquí. Una pequeña y breve pausa y enseguida estaremos con un nuevo panelista. ¿Qué he aprendido sobre eso? Y es un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de Jesús? ¿Qué es lo que más o menos te llama de él la atención? Bueno, lo principal es que a mí me ha impactado el hecho de que Dios
deje su trono, su gloria, su reino, ángeles le servían y deja todo eso para venir a buscarnos a nosotros imperfectos. Es lo más impactante que ha tocado mi vida, el ver cómo realmente en estas situaciones tenemos varios dioses en esta cultura, de los romanos, de los griegos, pero siempre ellos te piden sacrificio. En cambio, Pedro me habló de un Dios que Él vino a sacrificarse por nosotros y eso impactó mi vida de tal manera que decidí seguir este camino. Me llama la atención algo que dices. En esta época donde realmente tenemos a Baal, tenemos a tantos otros dioses, en Éfeso, por ejemplo, a Diana, mira que todos, realmente me haces pensar en esto, ¿no? Todos ofrecen sacrificio, pero no hay Dios que ofrezca sacrificio por ellos. Y me llama mucho la atención. Y estoy así de convertirme yo también. Bueno, te agradezco, Marcos. Un gusto haber también podido compartir contigo y a toda nuestra audiencia. Vean todos los milagros que él está redactando en su carta, ¿no es cierto? Sí, tal vez lo que he escrito es un poco corto, porque me he tratado de enfocar más en lo que ha sido Dios, siervo de Dios y el Hijo de Dios, pero mi mensaje principal es justamente ese, hablar de todo lo que ha hecho Jesús aquí en la tierra, ¿no? Tal vez yo no toco su nacimiento, y tal vez no sé incluso muchas de las profecías, así estoy conociendo, pero sí he querido transmitir todo lo que Jesús ha hecho en esta tierra, porque es maravilloso ver realmente cómo Dios ha caminado entre nosotros y ha podido hacer todas esas obras consecuentemente. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Radio Remanente te agradece, Marcos, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Vámonos a una breve pausa. He conversado con el doctor Lucas, tuvimos una charla interesante con Mateo, un recaudador de impuestos que nos contó su experiencia. Con Marcos, un joven también un tanto tímido, pero aquí estoy con otro joven que también es un poquito tímido, pero bueno, internamente hablábamos y él me decía, bueno, soy el más joven de los seguidores de Jesús. Yo creo que aquí vamos a dar parte a que se pueda presentar nuestro panelista. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, yo me llamo Juan. Soy uno de los apóstoles de Jesús y soy el más joven de padre de lo que le acompaña en todo su recorrido. Eres el más joven prácticamente de Benjamín entre los discípulos. ¿Cuál es tu actividad? Mi actividad es que fui un pescador. Pescador. ¿Dónde se conocieron con Jesús? Nos conocimos Justamente ahí en el trabajo, pescando entonces. Sí. Qué interesante. ¿Y cómo es que decidiste seguir a Jesús? Pues decidí seguirlo mediante su palabra, mediante su enseñanza que me mostraba. Interesante. ¿Algún trabajo que quizás quisieras darnos a conocer? Tengo entendido que estás escribiendo una carta o algo relacionado. De hecho, sí, pero la carta no es específicamente para alguien, sino es para todo el mundo. ¿Y qué nos tratas de demostrar a través de esa carta? Sobre esa carta está donde escribí el libro de Apocalipsis, donde ahí es donde se encuentra todas las visiones que pude ver y todas las predicciones que hay. Excelente. Bueno, estuve leyendo parte introductoria de tu carta, según me mostrabas, y ahí me dice, ¿no?, que Jesús, cuando hablas del maestro a quien estás siguiendo, me dice que Jesús es el verbo y ese verbo se hizo carne. O sea, con esto me estás diciendo que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Sí. Tenemos que entenderlo así entonces. Bueno, un gusto pues, Juan, animarte también a que sigas escribiendo muchas cartas y que sigas también defendiendo y predicando el Evangelio a muchos otros. Que Dios los bendiga. Un pequeño corte y ya volvemos. De ellos,
un testimonio verídico contado por la experiencia que ellos han tenido. Junto a mí se encuentra José, que nos va a relatar a qué José se refiere, a Zacarías, y tenemos a un joven que, por cierto, bueno, si lo postean ahí en su TikTok, en su Facebook, lo van a encontrar como el joven rico. Así que, bueno, para empezar esta entrevista vamos a irnos primeramente con Zacarías. Zacarías, adelante, puedes presentarte por favor a nuestra audiencia. Porque, bueno, personalmente nunca lo he visto, no conozco de un ángel, pero que tú hayas tenido esa experiencia me parece algo fascinante. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Cómo se llama tu hijo? Bueno, querían ponerle Zacarías. Bueno, como por no, tradición, sí, por tradición, sí. Tiene que Pero, llevar el nombre del padre, dicen. pero yo ya le dije. Escondía de todas las personas porque mi testimonio no es bueno. Yo tuve 5 maridos y con el que vivo ahora no es mi marido. Entonces por eso yo no me dejaba ver con nadie. Pero yo esa tarde fui a sacar agua de un pozo. Ya. Y cuando yo iba a sacar esa agua de un pozo, me encontré con un hombre. Me miraba bastante, ¿no? Y a mí me daba miedo. Pero en cierta razón, él me habló. ¿Sabes el nombre Y de aquella persona, de ese hombre que te habló? después lo supe, porque en su instante me daba miedo preguntarle. Sabía que era judío, pero no sabía cómo hablarle. Después ya me enteré, él era Jesús, el Mesías. Adelante, adelante. Ya, y sigo con mi historia, ¿no? Y cuando él se acerca y me pide agua, y yo le dije, ¿cómo puedo darte yo agua? Tú eres judío, le dije. Pero a él no le importó eso, solo me dijo que él me podía dar una agua, pero que la agua que me podía dar era viva, y esa agua, tomándola yo, nunca me iba a dar sed. En ese momento no entendía mucho, pero después ya me comencé a dar cuenta que él era el Mesías. Y Interesante. cuando él me dijo, yo soy el que habla contigo, y él era el Cristo. Ah, o sea, él te confirmó que él era el Mesías. Exacto, él me confirmó, yo me alegré. Y no solamente eso, sino en ese momento yo corrí dejando mi cántaro y les fui a contar a las personas que había un hombre que me había dicho todo esto, que que no será el Cristo, sino muchos creyeron porque escucharon ellos mismos. Ya. Bueno, me parece algo interesante. Bueno, por ahora sé que no quieres darnos tu nombre y estás reservando tu identidad, lo cual respetamos. Somos una radio bastante respetuosa de aquello. Pero bueno, ¿cómo es que te animas? Mira, si aquí no nos quieres dar el nombre, ¿cómo es que te animas a ir y contarle a todo un pueblo acerca de esta situación? Porque era algo sorprendente lo que había pasado en ese momento, porque esa agua que me había dado no era agua viva, sino era más que eso. Era algo que no puedo explicarlo, era algo muy, pero muy importante para mi vida. Y desde ese momento es como que mi vida cambió, porque él me había dicho, tú tenías 5 esposos, pero con el que vives ahora no es tu marido. Y yo en mi mente decía, él cómo sabe, pero al final eso me sorprendió y fue algo muy impactante para mi vida. Excelente, excelente. Bueno, esa experiencia también muy particular, ¿no? De que alguien te pueda decir cosas que quizás nadie más sabe. Es lo que seguramente ha puesto convicción en tu corazón, en tu mente, para poder ir y honestamente, bueno, si yo tuviera cosas ocultas, honestamente no las decía a nadie, pero tiene que haber un poder transformador tras de todo esto, lo cual haya causado que te impulse prácticamente a gritarlo así a los 4 vientos. Bueno, interesante. Y quizás, bueno, no sé si tienes alguna biografía donde podamos leer acerca de ti. Claro. Aquí le habla una mujer que tenía flujo de sangre. Ya, yo era la mujer que tenía flujo de sangre. Sufrí 12 años, gasté toda mi riqueza en médicos, viajé de un lugar a otro lugar, pero los médicos no me daban solución. Tenía una hemorragia inmensa en la cual no podía suspenderse. Todos los días tenía hemorragia, y a causa de la hemorragia tenía anemia, tenía debilidad,
porque había perdido bastante sangre, mucha sangre había perdido, y no solo eso, había perdido todas mis ganancias, todo lo que me había costado acumular, lo había gastado en médicos y médicos, pero ningún médico me había dado la solución. Y entonces un día, de lo que estaba en casa, yo no podía ir a la iglesia, no podía ir al templo. ¿Por qué? Porque era inmunda. Yo no podía acercarme a un templo, me sentía discriminada, me sentía como que a un lado, porque no podía estar dentro de la sociedad, porque por ley yo era considerada inmunda. Entonces yo no podía relacionarme con mi familia, con mis amigos, con la sociedad, y mucho menos ir al templo para que los ancianos oren por mí, para que Dios me dé sanidad. Y entonces, de lo que yo estaba en mi casa, recostada en cama, ya sin fuerzas, toda débil, con anemia, ya no podía ni pararme, ya no podía ni caminar. Muchas veces me arrastraba porque era mucha la debilidad, ya no tenía aliento para seguir adelante. Entonces yo había escuchado de Jesús, que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces, un día escuché que estaba pasando Jesús por mi casa. Entonces recobré ánimo, recobré fuerzas y me levanté. No sé cómo, pero me levanté, agarré un palo y como pude, el palo fue mi apoyo, mi sustento, en la cual yo pude llegar, y a medida que iba llegando ya no necesité del palo, sino que ya fui caminando. Pero Jesús estaba entre tanta multitud en la cual yo no podía acercarme a Jesús, no podía decir: Jesús, sáname. ¿Por qué? Porque yo era inmunda. Y entonces la multitud lo apretaba a Jesús, lo apretaba mucho. Entonces yo, de la fuerza que tenía, un poquito de la fuerza que yo tenía, me acerqué a Jesús y dije: solamente toco el borde del manto, como sea que había entre tanta multitud. Me acerqué, me metí mi mano, y como caían como flequitos de su manto de Jesús, entonces de uno de esos flecos jalé, me agarré y de inmediato sentí la sanidad, porque yo dije que si yo toco el manto, el borde de su manto de Jesús, iba a ser sano, iba a ser sana. Yo fui con esa fe creyendo que iba a recibir la sanidad, y cuando toqué el manto de Jesús fui sana y sentí que algo se suspendió, que ya no estaba botando sangre. Entonces ahí fue Jesús que se dio cuenta que yo lo había tocado. ¿Por qué? ¿Y qué hizo el Porque maestro? ¿Te llamó la atención? ¿Qué sucedió? no, solamente se dio la vuelta y yo me asusté. ¿Por qué? Porque la gente, delante de la sociedad, yo era inmunda, era impura, yo no podía juntarme con la sociedad. Me asusté, dije, yo pensé dentro de mí que me iba a llamar la atención, que me iba a decir: ¿por qué me tocaste si eres inmunda? Pero no fue así. Cuando volcó Jesús a mirarme, me miró con lazos de amor y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y yo me sentía, no podía expresar cómo me sentía, pero me sentía que tenía miedo de decir que yo le había tocado. Tenía ese temor de decirle que yo le había tocado, pero al mirar a Jesús, yo vi con sus lazos de amor, yo miré su mirada, que Él no me iba a juzgar, que Él no me iba a condenar, que Él no iba a rechazarme. Hermoso testimonio. Bueno, a todos a toda nuestra audiencia, ¿no? En realidad, miren, ella acaba de decir justamente su testimonio, que ella creyó que si solamente hubiera alcanzado el borde del manto, yo voy a ser sana. Entonces creo que es la fe, esta es la enseñanza que yo creo que podemos obtener. Gracias. No nos dijo su nombre. Yo soy la mujer que tenía flujo de sangre, no importa el nombre, pero es el milagro que yo recibí de parte de Jesús. Me pueden bien, encontrar gracias. en Marcos, en Lucas, en Mateo. Excelente referencia. Vamos a leer e a indagar un poco más acerca de su vida, pero qué hermoso testimonio, ¿no? Es la fe.
la que hace que realmente, como dijo alguna vez el maestro, la fe la que hace que se muevan montañas. Y fue la fe de esta mujer, no en el manto, sino de creer que realmente el milagro podía llegar a suceder y el haber puesto sus ojos en Jesús. Bueno, una grata participación. Me dice también producción que tenemos a otro personaje en medio de las llamadas. Adelante, por favor, y se presenta. Jairo. Jairo, me dicen aquí en producción. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jairo. Un gusto de estar en este tiempo, en la presencia de muchos hermanos. Mi nombre es Jairo y me pueden encontrar en varias citas bíblicas, como ser en Mateo, Lucas. Y quería contarles sobre una gran experiencia que tuve cuando tuve Adelante, mi adelante. tengo mi hija de 12 años, que mi hija estaba muy enferma, inclusive murió, pero en ese tiempo, en ese momento estaba Jesús predicando la palabra de Dios a multitudes, y es donde yo me acerco al maestro con una desesperación única, como todo papá, ¿no? Al saber que su hija murió, al saber que su hija ya no estaba junto con él, con la familia. Entonces yo me acerco al maestro y le pido, le suplico, me humillo delante de él y le digo: mi hija ha muerto. Y yo le pido, por favor, solo si tocares con tu mano, ella va a recobrar la vida. O sea, tenía una fe única que él podía hacerlo. Y es donde el maestro decide ir junto con sus discípulos a acompañarme a la casa. Y es donde llegamos, en el camino llegamos a la casa y el maestro entra con sus discípulos y ve a una gran multitud ahí adentro llorando, triste porque había muerto ya mi hija de 12 años. Y es donde ahí el maestro, sí, pues llorando grave, estaba todo mi esposa, mis amigos, todos ellos estaban alrededor. Entonces, viendo eso, el gran maestro, él decide y les pregunta: ¿por qué lloran? ¿Por qué están llorando si ella está durmiendo? Y es ahí donde yo, como papá, como que me molesto, porque ellos se empiezan a burlar de él, se empiezan a reír porque no creían en él. Pero en cambio yo, como papá y con mi esposa, que teníamos esa fe que él iba a hacer el milagro, el gran milagro en mi hija. Entonces él Tengo una decide duda, sacar a Jairo, todos. perdón que te intervenga. Tengo una duda. Diga, hermano. Acabas de decir que justamente te vinieron a decir que tu hija había muerto, pero cuando este Jesús llega a tu casa, él te dice que está dormida. ¿Cómo es eso? Sí, así dice él. Él mismo dice a toda la multitud que estaba adentro, dice: ella duerme, ella duerme. Solo si creo yo y toda mi familia veremos el poder de Dios. Entonces, ahí en ese momento, yo me sentí una persona como papá, como se dice, empecé mi fe a crecer, a aumentar, donde le creí cuando el maestro ha dicho: ella duerme. Pero viendo que las otras personas, los familiares, los amigos estaban de otro espíritu, entonces el maestro decide sacarlo fuera de la casa, del cuarto. Entonces ahí es donde nos quedamos yo y mi esposa y el maestro y sus discípulos. Y es ahí donde hace el gran milagro el maestro, donde él mismo ordena a la niña, mi hija: levántate, le dice. Y hermanito, ¿Qué fue lo que sucedió? es ahí donde el gran milagro sucede, donde el maestro le dice a mi hija: levántate, le dice, levántate, solo le dice levántate, y es donde mi hija se levanta, y es donde ahí nosotros quedamos impactados, quedamos admirados, quedamos pues bien felices, contentos en ver el poder de Dios, como mi hija estando muerta, y el maestro
el Hijo de Dios, Él personalmente declara y ordena que ella se levante. Entonces ahí es donde ella recobra la vida, ella nuevamente abre sus ojitos, y es donde ella se levanta, y es donde el maestro me ordena y me dice, dale de comer. Entonces yo, como papá, feliz, contento, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, al maestro. Ahí podemos ver el gran milagro que ha hecho en la vida de mi hija, que tenía 12 años. Ese es el gran testimonio que puedo contar como papá, yo como personaje, yo como papá, yo en ese tiempo, en mi pueblo, ahí, en ese lugar, yo era jefe, soy jefe de la sinagoga de Capernaum, y la verdad soy un líder bien religioso y muy conocido, por eso es que me conocían bastante. Ese es mi gran testimonio. Eres de la iglesia de aquí cerca, entonces, en Capernaum. Bueno, esta consulta más, y yo creo que con esto cerramos la llamada. Si tu hija estaba enferma, obviamente hubieron médicos que estuvieron por ahí cerca, muy cerca de tu hija, quienes seguramente han estado evaluándola como para decir, bueno, en realidad ella ya está muerta, ¿no es cierto? De seguro debiste tener alguna certificación médica en ese momento de que ella ya había fallecido. Sí, pues, sí, hermano, porque prácticamente ya lo habían revisado, ya lo habían visto, entonces ya no había esperanza ya no había esperanza para la vida de mi hija. Entonces, viendo eso, ella se estaba poco a poco, se puede decir, se estaba apagando, porque ya los médicos ya no nos daban esperanza, ya no se podía más hacer, pero ahí vino la gloria de Dios, la gloria del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, donde podemos ver, y lo que le estoy narrando, le doy un testimonio grande, donde Él da la última palabra, da esa palabra. Qué maravilloso testimonio, Jairo. Bueno, el tiempo en radio siempre es breve y corto. Agradecemos tu testimonio. Creemos y animamos también a todos nuestros radio audientes que puedan seguirnos siempre y que no desmayen, sino que puedan poner su mirada, su fe en el Señor, pues así como tú lo hiciste. Un gusto. Y bueno, tenemos otra llamadita también testimonial. Nos hablan desde Naín. A ver, vamos a dar parte, por favor, adelante, que se pueda presentar. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Rebeca y vivo en un pequeño pueblo de Naín. Adelante, Quería Rebeca. contarles mi testimonio, ¿no? Adelante, bueno, adelante. La vida, gracias a Dios, me ha tratado muy bien. Tenía mi esposo, mi hijo, en el cual yo disfrutaba de mi familia. Él era el sustento de nuestro hogar, pero hace un tiempo atrás lo perdí a mi esposo. Y con su muerte se fue una parte de mí, si podríamos decirlo, ¿no? Pero aún tenía a mi hijo amado, que era mi consuelo en este mundo. Él era mi esperanza, era mi fuerza, prácticamente él suplió la necesidad que yo tenía de la cabeza del hogar, ¿no? Él ya se preocupaba en sustentar el hogar, en cuidarme, en mantenernos y así, pero lastimosamente un día volvió a suceder, me volvió a pasar lo mismo y tristemente mi hijo enfermó grave y llegó a fallecer, ¿no? Pese a las plegarias que yo hacía hacia el cielo, pese a lo que buscaba yo de que él todavía pueda, pero no. Y prácticamente al partir él, al fallecer, mi corazón se rompió en 1000 pedazos, porque en este entonces, en estos lugares, prácticamente las viudas quedan desamparadas y yo me quedé sin un sustento, sin una razón de vivir. Pero el día de su entierro de mi hijo, que estábamos todos desolados, prácticamente yo muy desconcertada, estaba llorando mucho, bastante, pero entre una multitud que estaba mirándome se acercó un hombre del cual había sido Jesús de Nazaret, y tan solo se acercó con una voz suave y me dice, no llores. Pero yo no entendía lo que él estaba diciendo, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Tampoco por el dolor, por la tristeza, no me di cuenta que era Jesús.
Pero él, sin decir más nada, se acercó al féretro donde yacía el cuerpo de mi hijo. Y fue una extraña escena porque no es normal, no hay esa costumbre de acercarse, ¿no?, al ataúd, mucho menos un hombre como él. Pero él tocó el féretro y con autoridad que lo hizo, que todos queden inmóviles, porque solo dijo él: joven, a ti te digo, levántate. Y mi corazón se detuvo y me sorprendí bastante porque prácticamente mi hijo resucitó de la muerte. Y de esa manera Jesús pudo hacer un milagro grande en mi vida porque pude estar nuevamente a salvo, mi hijo nuevamente estaba vivo, la gente se sorprendió, se maravilló, la gente alrededor gritaba de asombro, algunos cayeron incluso de rodillas glorificando a Dios porque sabían que yo me estaba quedando sola, me estaba quedando desamparada, pero al resucitar Jesús a mi hijo pudo volver la alegría en mí, pude tener otra vez esa compañía que necesitaba bastante. O Ese fue sea, el milagro que sucedió conmigo. podemos decir que prácticamente ya lo estabas llevando a su última morada, tu hijo ya, porque me dices que lo estaban llevando en ataúd. Sí, ya lo estábamos llevando prácticamente a su entierro, se podría decir. Y fue en aquel momento que Jesús intersectó en esa caminata que se hacía y fue donde le ordenó a mi hijo que se levante, y ahí fue donde ocurrió el milagro tan maravilloso y asombroso que pasó con mi vida. Hoy estás compartiendo ya con tu hijo también, entonces lo tienes en vida, Sí, gracias al Señor. y gracias Bueno, al Señor. el dolor siempre queda, ¿no? Cuando un esposo, un hijo parte, y bueno, pero qué maravilloso. A través de tu relato nosotros podemos realmente aprender que la esperanza realmente es Jesús. Bueno, una hermosa intervención. Agradecemos a Rebeca, la viuda de Naím, quien ahora está, bueno, ha recibido el consuelo de parte de Dios con la devolución, digámoslo así, de su hijo, ya que a través de Jesús, a quienes muchos lo están llamando el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, le ha devuelto también a esta mujer su hijo. Un gusto, pues un placer. Tenemos otra llamada entrante, tenemos a Bartimeo. Bartimeo, me suena conocido ese nombre, pero a ver, adelante, Bartimeo, Bartimeo. Muy buenas tardes, gracias por tomar mi llamada. Yo soy Bartimeo, el hijo de Timeo, el que estaba ciego, pero ahora veo. Ah, muy bien, excelente. A ver, cuéntanos tu experiencia, Bartimeo, ¿qué es lo que ha sucedido contigo? Pues yo estaba a la orilla del camino en Jericó y escucho una multitud que venía. Yo era una persona, por el motivo de que yo estaba ciego, era una persona que tenía que pedir limosna, ayuda, porque por mi impedimento yo no podía trabajar. Y escucho una multitud que viene y pregunto qué era lo que pasaba, quién estaba pasando para ver tanta multitud, para oír, ¿no?, tanta multitud. Y alguien me dijo, es Jesús. Y ahí recuerdo que Jesús era un varón que hacía milagros, que hacía maravillas en todas las ciudades por las cuales él estaba. Y Y entonces cuando te enteraste que era él, ¿qué hiciste? empecé a gritar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y alguien vino y me dijo, cállate, no grites tanto. Pero Jesús me oyó. Y en el instante que él me oyó, dijo, ¿qué pasa? Y le comentaron que era yo. Y me manda a llamar. Me manda a llamar y me dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo le dije, Señor, quiero recobrar la vista. Y Cuéntanos, ¿qué pasó? al instante Jesús me tocó y recuperé la vista. ¿Y qué hice yo? Le seguí en ese camino que él iba. Yo le seguí porque imagínense tan extraordinario milagro que Dios me había hecho de devolverme la vista, de poder yo volver a ver, de poder ver lo que pasaba alrededor, reconocer los rostros de mis padres, de mi madre, reconocer el rostro de la gente que estaba a mi alrededor. Yo lo único que hice fue seguirle a Jesús en agradecimiento del milagro extraordinario que él había hecho en mi vida.
Ya, excelente, muy, muy bella historia. Bueno, Bartimeo, ojalá podamos tener la oportunidad de también tenerte un día acá en nuestro set y poder también personalmente que puedas relatarnos esa experiencia vivida. Un gusto, Bartimeo, y no dejes de seguir gritando el nombre de Jesús. Así que Él te va a escuchar, Él siempre está ahí para Amén. oírnos. Tenemos una última llamada, me comentan a Marta. Marta, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola, 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 sí, Adelante, buenas, preséntate, por favor, nuestra audiencia te está escuchando. buenos días, sí, ¿qué tal? Van a disculpar, es que estaba afanada y un poco turbada haciendo los quehaceres de la casa. No falta Bueno, siempre. Adelante, cuéntanos tu experiencia con Jesús. sí, realmente yo tuve un encuentro sobrenatural, podría decir, algo que impactó mi vida. Yo soy hermana de María, mi hermana está haciendo unas cosas. Mi hermano Lázaro, un gran testimonio de lo que Jesús lo ha resucitado. Pero este encuentro que yo, como Marta, tuve con Jesús, yo escuché que él iba a venir, que él iba a venir a mi casa. Él iba a venir a mi casa porque Jesús es una persona muy esencial, es muy importante. Y al saber que Jesús iba a venir a mi casa, era algo tan maravilloso, tan sorprendente, que yo me puse a preparar el banquete, a limpiar, a darle la buena atención que Jesús merece. Y mientras yo estaba haciendo los quehaceres, Jesús llegó y mi hermana María, simplemente al escuchar que Jesús llegó, rápidamente fue y se postró delante de Jesús. O sea, no te Y ayudó, para mí, mientras no me no te ayudó ayudó. y de verdad no me ayudó para nada y vinieron los discípulos, vino mucha gente, había mucha gente que atender y de verdad yo estaba sola, afanada, turbada y no sabía qué hacer y en un momento, ¿no? Yo me acerqué a Jesús y yo le dije, maestro, no ten cuidado que mi hermana no me ayude porque hay muchas cosas que hacer, pero O algo sea, impactante y que le me has cambió. reclamado a Jesús que le diga algo a María porque está ahí de ociosa. Claro, porque estaba ahí sentada. Obviamente que los discípulos, ¿no? Estaban ahí igual atentos, escuchando lo que Jesús estaba enseñando, pero mi hermana María igual se mete a escuchar. Y por eso yo fui a reclamarle, ¿no? A Jesús y decirle que mi hermana me ayude, que sea un poco considerada, porque ¿Y qué estaba te ahí dijo Jesús? sentada ¿Cuál fue la sabiendo. respuesta que recibiste? ¿Qué te dijo Y Jesús? esto fue algo, como le digo, algo impactante. Lo que él me dijo, que María había escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Y cuando me dijo eso, yo dije, wow, y la mejor parte, más allá de los quehaceres que uno puede tener, más allá de los afanes que uno puede tener, es estar en la presencia del Señor y escuchar ese mensaje que entra en nuestras vidas y nos da paz, esperanza, consolación y fortaleza. Y cuando me dijo eso, yo realmente, hay cosas que no entendía y hay cosas que actualmente no, a veces los afanes de la vida, a veces los afanes que tenemos en la iglesia, en todo, hace que nos afanemos, pero ahí entendí que lo esencial y lo primordial es escuchar la voz del Señor, buscar su presencia y estar en Él, porque Él nos da la confianza, la esperanza y la seguridad. Eso Una fue lo que pregunta, me Marta. impactó de mi vida. Una pregunta, ¿Sí? Marta. ¿Tú eres la hermana de Lázaro, si no me equivoco? Sí, Y tengo entendido que tu hermano también murió y resucitó. exactamente. Eran amigos, su amigo de mi hermano Jesús, y entonces yo ahí vimos un gran milagro, que Jesús ha resucitado a mi hermano, cuando tal vez en algún momento nosotros, de hecho, hasta le reclamamos, Jesús, ¿por qué llegaste tarde? O sea, si hubieras venido antes. Pero ahí vimos un milagro sobrenatural.
Impresionante. Bueno, ahora entiendo por qué Jesús también te dijo en todo caso que María había encontrado la mejor parte, ¿no? Porque, bueno, de haberlo Creo escuchado, que se cortó el audio. quizás hubiera sido Hola, muy distinta se me fue la señal. la situación, ¿no? Bueno, agradecemos a Marta. No andes tan afanada ni tan turbada. Recuerda lo que el maestro Hola, dijo, no os no, creo que afanéis. se me fue la señal. Hola, hola, Marta. Marta, Marta, ¿me escuchas? Hola, hola. Bueno, Hola, hola. Bueno, ese es el testimonio que yo he recibido de parte de Jesús y realmente es algo que me cambió, me transformó, no solo a mí, sino también he visto el milagro en mi hermano y también en mi hermana María, que ella es muy consagrada al Señor, que busca cada día estamos aprendiendo. Muchas gracias y espero que este testimonio haya bendecido a muchas personas.